Comienzan a llegar. Llegando, bienvenidos Adolfo, bienvenido Bruno. Este video es uno de los más difíciles, no por el contenido ni porque yo tenga miedo, sino porque ataques tecnológicos que se incrementaron, al punto que lugares donde acostumbro transmitir y con más de 500 de señal se bajaba a la hora que iba a transmitir a 30, a 25, y he tenido que trasladarme a dos lugares. Para mí es riesgoso, no solo por mis problemas de salud, sino por algunos locos. Las amenazas se han incrementado, sobre todo a partir del video sobre el crimen de Alexis, y iba a comenzar el video cuando se bajó la señal y tuve que trasladarme a este lugar que para mi salud pues no es bueno. Si ustedes están viendo cómo está soplando el viento, creo que se oye, pero bueno, es un compromiso. Y si en esto se nos pierde la vida, pues creo que en febrero de este año cumplo 49 años que me inicié a luchar contra la injusticia y el somocismo, y así he seguido. Por lo tanto, pienso yo que yo no pensaba llegar vivo a 1979, que a estas alturas estoy viviendo lo que se llama horas extras. Lástima que esta tercera etapa de lucha de mi vida me agarró en la tercera edad y en un precario estado de salud, porque estoy seguro que yo sí, inclusive a veces estoy pidiéndole a Dios que me mejore un poco y me aventuro a hacer cosas que solo están para jóvenes, pero creo que es tiempo de decir basta ya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos está mirando. Sabemos que nos miran de 3 continentes por lo menos de manera fija. Y de repente aparecen gente del continente verde, pero raramente pues miro que son de personas que están muy ligadas a las estafas, pero bueno, no las bloqueo ni cosa por el estilo, no bloqueo a nadie, solo cuando es evidente que me están boicoteando. Entonces, desde Estados Unidos, de tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Voy a pedir disculpas de antemano si tengo algunas interrupciones producto de que tengo que expectorar. Y lógicamente que
mejorarme un poco más la situación de las vías respiratorias, pero palabra es palabra. Bienvenido Jennifer, bienvenido Luco, bienvenido Eric, bienvenido Adolfo, Bruno y todos los que se están conectando. Ya llevamos una buena cantidad, no todos van a aparecer, lógicamente. Miguel Ángel, bienvenido. Esta situación es bastante complicada, puesto que a veces tenemos que hacer algunas introducciones. Y bienvenido Hamilton, un abrazo hermano, bienvenido Juan Carlos, y que son sumamente necesarias, pero hay gente que te mira, unos que se hacen pasar por opositores para cumplir con el trabajo que la sección de Informática y Tecnología de la Secretaría Nacional de Organización cumple, que es quien controla lo que es conocido como la guerrilla virtual. Podríamos decir que en la parte de sangre es la menos criminal, pero es la que controla toda la información de las redes, que la dirige un sujeto que salió de este líder de la juventud sandinista de los finales de los 80, inicios de los 90, y que yo creo que llegó a ser viceministro de la juventud, Mario Rivera, que es conocido en la estructura como Tito. Entonces, estos son precisamente los que controlan la actividad que yo hago, precisamente en la parte pública, que son mis publicaciones. En el camino les explicaré porque que viene siendo la estructura inferior a todas las estructuras criminales que tiene la Secretaría Nacional de Organización, que dirige el todopoderoso y podríamos decir el capo principal, más allá de Daniel Ortega, de la mafia del Carmen. Es interesante hablar de esto, puesto que mucha gente me mira, les decía, bueno, los de la guerrilla virtual porque cumplen ese papel, pero otros solo por el morbo de saber quién cometió tal o cual crimen, otros porque estamos realmente en la lucha y para hacer planteamientos serios en la lucha contra la dictadura, y otros por cuidarse de que son opositores, entre comillas, que se hacen pasar como opositores y son agentes o topos, como se le conoce, de la dictadura aquí en el exilio, y tienen miedo de que en determinado momento yo lo mencione. Porque este asunto de las excarcelaciones masivas, del exilio masivo, inclusive de las mismas marchas, más de un 30% de las marchas que se hicieron en 2018 contra la dictadura fueron llenadas por elementos del mismo Frente Sandinista y de la Juventud Sandinista y de elementos que después eran paramilitares. Y se los digo por conocimiento de causa. Las marchas estaban más infiltradas que Pascón de colar jugo de naranja. Así como lo oyen. Entonces, la infiltración masiva en el exilio es una realidad, porque fue una actividad tan pública, pero además tenía a la cabeza gente sin experiencia, a excepción de los que aportaron el mejor trabajo para provocar las marchas del 2018, la actividad del 2018, que querramos o no, fue la gente del MRS con su ONG que preparó a los jóvenes, sobre todo universitarios, que se pusieron a la cabeza de la protesta. Y con esto no le estoy echando flores al MRS, porque nunca fui del MRS. Al contrario, como militante que era yo del Frente Sandinista, los ataqué de manera feroz desde mis programas. En este proceso, para que se pueda entender, lo dejé a medio camino la vez pasada porque la gente estaba más interesada en que le explicaran cómo había sido el asesinato de Ismar Martínez, y es allí
donde entiendo el morbo de mucha gente que no va a aportar a veces nada a la lucha, pero que tiene el morbo de saber cómo fue. Y a lo mejor es antidictadura, pero no se van a rifar, pero necesitan satisfacer el morbo y muchos van por motivos del morbo. Pero creo que lo interesante es entender por qué la estructura del danielismo, y aunque no les guste a algunos, porque es parte de su trabajo a favor de la dictadura decir que no es danielismo, sandinistas son todos y son iguales los anaranjados, porque ese es precisamente el trabajo de algunos que se hacen pasar por opositores para mantenernos divididos. ¿Cómo echan a pelear católicos evangélicos para mantenernos divididos? Cuando sabemos que prácticamente un 50% de los nicaragüenses creyentes hoy son evangélicos y un 50% son católicos. En un pueblo hay una iglesia católica, pero hay 30 iglesias evangélicas, ¿no se han fijado? Y son más militantes, hablando de su actividad de fe, los evangélicos que los católicos. Y fíjense bien, ellos no fallan a sus cultos y esto, ¿no? El católico del domingo, el que quiere ir, y se dice católico porque bebe guaro, pues, y porque no cumple con los cánones evangélicos, pero bueno, no es ese el tema. Entonces, el proceso de conversión del Frente Sandinista en mafia comienza a partir de 1990, y pienso que un poquito antes, cuando se están dando las negociaciones con la Contra, a las que se vieron obligados, porque a la Contra Estados Unidos le quitó el financiamiento y al gobierno sandinista le quitó el financiamiento Gorbachov, y los obligaron a sentarse, porque ya era imposible mantener esa situación en toda América Latina incluso. Esto permitió negociar fundamentalmente que se amnistiaran los dos grupos, porque ambos tenían miles de crímenes de guerra. La Contra quemó comunidades completas, el ejército sandinista también, porque era una guerra en que todo el mundo se había deshumanizado. Posteriormente, al 90 se da la piñata, son miles y miles de millones de los que se apoderan de dólares y miles de negocios y empresas y de bienes los que se apodera la cúpula del danielismo, encabezados fundamentalmente por Humberto Ortega, Daniel Ortega, Bayardo Arce y Tomás Borges, que son los cuatro que siempre tuvieron el poder durante los 80 y después. Y si no, fíjense que de los otros 5, uno está muerto, que era Carlos Núñez, y los otros 4 no tienen poder. Igual pasaba en los 80, estos 4 eran el verdadero poder. El control partidario en los 80 lo tenía Bayardo Arce, el control del Ejecutivo lo tenía Daniel, el control de los organismos de inteligencia y seguridad los tenía Tomás, y el orden interno con la Policía Nacional, en ese tiempo Policía Sandinista, y el control militar Humberto Ortega. Esos siempre fueron el verdadero poder, los otros 5 eran segundones, al punto de que hoy están borrados del mapa. A ellos les conviene perder, no tienen financiamiento de la Unión Soviética ya, bueno, y se llega a la etapa del arnoldismo. Primero, la constante negociación que se dio entre el gobierno de Violeta Chamorro, encabezado por Toño Lacayo, con el orteguismo, principalmente con Humberto, con Daniel, y dejan por fuera a Tomás, porque Tomás ha sido un estorbo para ellos, pero en la piñata le dieron su tajada y siempre lo mantuvieron de segundón. Pero tenía un control de sectores populares del sandinismo y por eso no lo marginaban totalmente. Cuando se da los procesos de oposición del Frente Sandinista durante los casi 17 años de los gobiernos
supuestamente no sandinistas, pero que tenían un gran control sobre ellos por la gran cantidad de agentes de la seguridad que habían entre ministros, procuradores, fiscales. Se entra a la etapa en que ya los miles de millones de la piñata habían sido invertidos, habían convertido en testaferros a sectores del gran capital, habían invertido en casi toda Europa, entran y se adueñan del sector energético, pero además de eso eran los dueños de la franquicia de Unión Fenosa y hacían pasar ante el pueblo de Nicaragua que Unión Fenosa era parte del neoliberalismo y que por eso los apagones y por eso pasaron manipulando con Unión Fenosa, pero eran ellos los dueños de Unión Fenosa. Otro día les voy a platicar ese rollo porque yo tuve acceso a esa información como en el como en 2020. Pero yo andaba todavía con el patín revolucionario de querer recuperar lo bueno del frente del pasado, de su programa histórico. Y es por eso que con simples 10 millones de dólares, Nicaragua vuelve a nacionalizar la distribución de la energía eléctrica. Pero hacen otro truco y al final de cuentas queda manejado por empresas de ellos mismos y sigue siendo privada, aunque le pertenezca a Nicaragua. Y si ustedes ven, es a partir de 2020 que Unión Fenosa, que ya no se llamaba, Unión Fenosa, que ya había pasado a Poder de Gas Natural y posteriormente a Top no sé qué cosa, porque le dieron un montón de vueltas hasta llegar a volver a las manos supuestamente de Nicaragua. Pero ahora todo lo que es instalación, todo lo que es el trabajo de Unión Fenosa lo hace Cuba Electric, otro testaferro, a través de un catracho israelí nicaragüense que creo que se llama Oscar Cubas y que creo que todavía es cónsul ante Israel. Si se cortaron las relaciones, era cónsul. Entonces es todo un rollo que otro día vamos a ver. Entonces, ¿cómo es posible de que 17 años casi, los que nos llaman históricos, o por lo menos yo era uno de ellos, mantuvimos vivo al Frente Sandinista, sobre todo en el 6%, que es el área que me tocó más? El Gaddafi le entregó 500 millones de dólares a Daniel para hacer oposición. Ni un peso gastó de los 500 millones de dólares. Porque la lucha en el transportismo, en el sector transporte, sobre todo de los Parrales Vallejos, los mismos Parrales Vallejos con sus ingresos la mantenían. Y la lucha del 6%, pues con la asignación del presupuesto nacional se mantenía. Entonces, que fueron los principales ejes de lucha en contra de los gobiernos llamados en ese tiempo neoliberales, y no gastó ni un peso. Entonces se embolsó el danielismo ahí 500 millones que dio el Gaddafi para hacer oposición. Yo creo que le dio, gracias a Dios, que le hayan pasado la cuenta al Gaddafi para que no les pidiera cuenta. Después los 6.000 millones de la ayuda venezolana, bueno, ya sabemos, otro día vamos a entrar ahí a ese. Y estoy haciendo mención de esto, puesto que si fue los históricos los que los mantuvimos vivos como Frente Sandinista y los hicimos regresar al poder, ¿por qué entonces ensañarse en los históricos, marginarlos? Bueno, es fácil. Los históricos que nos decían, teníamos la formación de sacrificio, de crítica, de autocrítica, y sabían que éramos capaces de decirle al propio Daniel, la están encabando. Esto no es así. Entonces éramos un estorbo para la nueva mafia de capitalismo salvaje en que se habían convertido.
Aparte que necesitaban jugar en el mundo capitalista y nos habían enseñado que lo mejor era el socialismo. Pero ellos ya se habían convertido en una mafia de capitalismo salvaje. Entonces, pero aparte de eso, los históricos iban a reclamar sus derechos sociales, sus derechos a pensión. Es hoy y todavía no le aprobaron la pensión a los retirados de las Fuerzas Armadas. No le aprobaron la pensión a los combatientes y se lo aprobaron a la contra, que hoy son sus aliados casi todos los comandantes. Entonces ya tienen toda una estrategia rayada y desde el 2007-2008 vuelven al poder, entra el proceso de chayitización y comienzan a engañar a la gente y a darle supuestamente el poder a la Chayo, poder que no tiene la Chayo. Fíjense que, como se lo he dicho, la Chayo lo que lo que hacía era mandar un montón de folletos con la pasta rosado chicha, y con eso ya la Chayo era el poder y venían las orientaciones de la Chayo. Ese era todo un cuento, esa era toda la estrategia que había creado el propio Lenín Serna. El sandinismo histórico se sentía representado en Lenín Serna porque no conocía la criminalidad de Lenín Serna. Lenín Serna, antes de que termine la campaña en 2011, aparece corrido del Frente Sandinista y que había sido la Chayo la que lo corrió. Inventaron pleitos donde supuestamente, y medios de comunicación opositores, cuando fue dentro de la secretaría, que no tenían capacidad de entrar ahí, se dieron cuenta del pleito y hasta una pechada le había dado Lenín a la Chayo. Y salió Lenín corrido, y Lenín nunca dejó de tener su oficina en la secretaría. Se mantenía en las sombras y controlando fundamentalmente el Poder Judicial, que convirtió en una industria de vender sentencias. Posteriormente a todo esto, se corre Lenín y se impone supuestamente el chayismo, pero públicamente Lenín fue corrido, pero él era el que estaba mandando, porque el mando sobre el partido lo tiene Lenín Serna. Daniel es la cara, Daniel es el bonachón, es el líder, pero el control fáctico, organizativo y operativo del partido lo tiene Lenín Serna, con lo que es la Secretaría Nacional de Organización, porque el secretario de organización es el segundo del partido, porque el vicesecretario general, que a partir de que muere Tomás no lo volvieron a nombrar, pues no existe. Entonces el segundo es Lenín, y es el que controla toda la vida partidaria, y que se inventó poner a Fidel Moreno para que creyeran que los jóvenes estaban asumiendo el poder. A los jóvenes los pusieron en ciertos cargos, alejaron a los viejos, pero en la estructura de poder eran los mismos viejos, líderes y criminales, fundamentalmente jefes de la seguridad del Estado y de los organismos de seguridad. Y de esta manera, quien ha hecho todo lo malo, quien ha corrido quien está corriendo los alcaldes, quien está es la Chayo, que quitó al ministro es la Chayo, echaron preso al Cuervo Guerrero es la Chayo. El Cuervo Guerrero nunca ha caído preso, simplemente está preso, está enfermo, anda hasta con pamper porque ya tiene 81 años y ha estado hospitalizado, y aprovecharon esto porque todos lo aprovechan para meterle miedo, decir que le pasaron la cuenta al Cuervo y nunca se la han pasado. Simplemente estaba fuera del aire porque estaba enfermo. Considero que en la última etapa de su vida. Y de esta manera, el sandinismo histórico se fue apartando, siguió siendo marginado, hasta que para el 2018 la gran mayoría del sandinismo histórico no los está apoyando. Es por eso que viene 2018 y deciden en su estrategia plantear que el 2018 es una estrategia de un golpe imperialista y que si la segunda etapa de la revolución es derrocada, pues se va a pasar llevando a los principales
principales, como era el sandinismo histórico, y de esa manera comienzan a recuperar al suave. Después se sacan de la manga de Edén, lo mandan de pueblo en pueblo, en plenas protestas. Ya estaban los tranques, no sabemos cómo hizo Edén para pasar, porque pasó en caravana. Esas son cosas que a mí me llaman la atención, por los tranques, a todos los departamentos de Nicaragua. Y ahí es donde se confirma lo que les he explicado sobre la organización de los tranques falsos. Pues hay sectores del sandinismo histórico que no se quisieron incorporar. Y ya para la última etapa, cuando ya va a entrar en lo serio del destranque, bueno, ya les expliqué un grupo de que se negaron a ir, unos por problemas de salud, que es lo que adujo Bismarck Martínez en la reunión en la Secretaría, cuando ya aquí ya están un grupo de cubanos de las Fuerzas Especiales Cubanas que se llaman las Avispas Negras. ¿Qué significa eso? De que si tuvieron que hacer una caravana que le llamaban la Caravana de la Paz y que lógicamente los azuliblancos le llamaban la Caravana de la Muerte, tenían que andar una caravana con centenares de personas, con decenas y centenas de camionetas y motos, que anduvieron en distintos departamentos reforzando a los paramilitares del territorio. Eso significa que no tenían la fuerza suficiente en cada territorio para contrarrestar a los azuliblancos y los tranques, por lo que tuvieron que armar esa caravana nacional que llegó a León, que es la misma que llegó a Jinotepe, que se metió por el sauce de León, que achó el sauce a salir para llegar a Estelí, al destranque de la Trinidad. Eso les indican lo débiles que ellos estaban. Y posteriormente a eso, le dan patada en el cheto nuevamente a los pendejos que se incorporaron al paramilitarismo y los dejan nuevamente en el aire, y ahí es donde surge el enfrentamiento de la defensa del sandinismo histórico de este servidor, y me manifiesto contra la Chayo porque es la cara pública y porque no conozco todo el entramado todavía. Después se dan los asesinatos de Faber López, el asesinato porque se negó a reprimir como policía, bueno, el de Bismarck Martínez, el de Lenín, que no se quiso incorporar a ellos, Lenín Díaz Mendiola, que no hemos hablado sobre el caso todavía porque, bueno, no ha estado bien, pues. Y otros crímenes, y se sospecha que el hijo de la Blanca Pineda, que con costo ley la hicieron diputada, aprovechando la muerte, se sospecha porque según me dicen, porque yo estaba en mi pueblo Condega, fue en la zona del Iván Montenegro, y el tranque que había en el Iván Montenegro era un tranque falso. Entonces yo creo que la amada Pineda tiene que comenzar a poner la barba en remojo lo que le hicieron a su hijo, que era el famoso Francisco Arauz Pineda, el Chele Pineda, el Chele Arauz Pineda. Y varios, el asesinato de los 5 policías en Morrito, fueron ellos mismos, incluyendo un comisionado. Entonces, ¿por qué asesinaban a sus propios compañeros? Porque el sandinismo histórico y un gran sector del sandinismo ya no los está apoyando y necesitan, y la policía también se niega a la represión, entonces necesitan hacerles ver de que los golpistas del imperio están asesinando a los sandinistas y que van a ir por ellos después. De esa manera convencieron a varios. ¿Ve? Es por eso el asesinato de sus propios compañeros, para poder recuperar en alguna medida parte de la fuerza que habían perdido. Y por eso se dan los asesinatos de sandinistas, y estamos documentando, bueno, yo sé que fue grotesca la imagen que les presenté de lo de Franklin, o sea, Miguel Ramos, que fue el paramilitar que murió en la Trinidad, pero les expliqué técnicamente por qué hay falsedad en que haya sido muerto de una cierta distancia donde estaban atrincherados en la alcaldía y estaban en un enfrentamiento. Y ya les expliqué técnicamente lo que es el tatuaje de contacto, que solo surge a quemarropa, el tipo de tiro que tienen, el pómulo. Bueno, creo que ya lo vieron y se lo expliqué de manera escrita.
Ahora entremos a la estructura criminal, que es a lo que vine. El mito de la traición, antes de eso. Para muchos de nosotros vivimos enganchados, y no es que estábamos enganchados, porque en la seguridad se dio. Y esto me vengo dando cuenta en los últimos años, de que compañeros fueron mandados a asesinar porque no había confianza en ellos y manejaban información de seguridad y los mató la contra, otros se accidentaron, otros se estrellaron debajo de camiones y cosas que vengo conociendo hasta estos tiempos a través de esta pequeña red de información que hemos armado desde Nicaragua y que la triangulamos por 2 continentes. Bueno, 3 sería con Estados Unidos, que es América, para poder cubrirle la seguridad a la gente que está dentro y que nos pasa la información. Hemos logrado tener el archivo central de ellos, ¿verdad? Hizo todo en su momento y a veces creo que hay cosas que le interesan más a las autoridades de Estados Unidos que al morbo popular, como decimos nosotros. Entonces hablemos de la estructura criminal, pues. Vamos a entrar. El Frente Sandinista, en la parte de la estructura que es el verdadero poder dentro del Frente Sandinista, que es la Secretaría Nacional de Organización, que dirige Lenín Serna Juárez, pues podría decirles, ahora que conozco más, que no es la estructura de ningún partido, es la estructura de una organización mafiosa, pero inclusive más sofisticada que las mafias de otros países. Esta Secretaría Nacional de Organización, que es la del verdadero poder, que es la que manda, está dividida en estructuras bajo el mando de Lenín Serna, que es el verdadero poder. Está dividida en estructuras que no son una estructura partidaria. Esta estructura se llama Secretaría Nacional de Organización. Se divide en la sección operativa, en la sección de información y tecnología, en la sección de información, en la sección de seguimiento e información, que es otra cosa, y la sección de informática y tecnología. Desde el 2016 se reestructuró de esta manera. Un comercial. Desde el día 30 de diciembre, el comisionado general Ramón Avellán pasó a retiro por problemas de alcoholismo. Estuvo casi todo el mes de noviembre y diciembre en tratamiento psicológico de desintoxicación en el hospital Roberto Güemes. Por eso fue que apareció como por noviembre ahí en un acto, ¿lo vieron? Entonces, hablando siempre, hay un equipo de trabajo llamado Área de Coordinación, que es donde está la dirección del trabajo organizativo y operativo, donde se dan las reuniones de todos los jefes de las distintas secciones, donde Goyo, como le decíamos, que es Lenín Serna, es el coordinador. Es decir, que todas las decisiones que ameritan una aprobación superior la hace Lenín Serna. Lenín Serna no le pide permiso a Daniel. La sección operativa, su función es dirigir, organizar
las capturas de los objetivos definidos. El jefe es el coronel de inteligencia José Luis Altamirano, Chepe Luis, conocido como el Mariscal. Este dirige esa. Es decir, cuando hablas de capturas, porque no son capturas, ¿verdad? Son muertes. Tengo el conocimiento de que este sujeto, hay un muchacho que apareció muerto, para los que viven en Managua, donde comienza la Cuesta del Plomo, es decir, ahí por la refinería, a la derecha hay un camino que puede ir que da al lago, es decir, donde termina la Penwall. En el 2018 agarró un chavalo, lo vendó y lo llevó y le pegó un tiro en la cabeza, ahí lo tiró, está en los informes. Y apareció muerto después el chavalo y le echaban unos clavos al azul y blanco. Directamente lo hizo José Luis Altamirano, Chepe Luis o el Mariscal. La sección de información es la encargada de filtrar toda la información recibida desde la sección de recibida. El jefe de la sección es Juan José Úbeda. La sección de seguimiento e información se encarga del trabajo en los barrios, donde los topos de cada barrio suministran, o sea, son los agentes secretos de los barrios, la información sobre la población de interés. El jefe, Vicente Chávez, Contralor de la República, conocido como el Perro Chávez. La sección de informática y tecnología es la encargada de procesar la información recibida de la unidad de la guerrilla virtual y el grupo de control virtual, que es el que trabaja fundamentalmente en las redes y que te crea información falsa, pero además le da seguimiento a personas como yo que hacen videos, o a cualquier persona que a través de las redes manifieste oposición o manifieste estar a favor de ellos, en función de aprovechar todo esto. Esto es lo que dirige el control del grupo virtual de telecomunicaciones, el jefe Mario Rivera, quien ya les explicaba que salió de la Juventud Sandinista de los 80 y llegó a ser hasta viceministro. Entonces, toda esta estructura es la que se encarga del trabajo criminal. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes ven, es como una seguridad en pequeño, pero es que esta misma sección, esta misma secretaría, a través de Lenin Serna, controla los organismos de seguridad que son del Estado y que paga el Estado. Llámese la Dirección de Información para la Defensa, que está dentro del Ejército, pero que tiene independencia del Ejército. Solo está dentro de la estructura para que el Ejército la proteja, pero que desde los 90 responde directamente a Lenín Gregorio Serna Juárez o a la Secretaría Nacional del Frente. Es decir, por boca de uno de los segundos jefes, que es el general ascendido a general ahora en septiembre, personalmente me lo dijo a mí, de los 90, cuando era capitán, y uno de los jefes, de que él respondía directamente a la secretaría. Es decir, tienen independencia del mismo ejército y solo se cubren bajo el sombrero del ejército, porque eso fue lo que hicieron, pasar a la DGS, porque mucha gente iba a pedir que procesaran a algunos que tenían color de criminales dentro de la seguridad en los años 90, entonces los pasaron bajo la sombra del ejército porque eran del Ministerio del Interior antes y responden directamente a la estructura partidaria, en específico a Lenín Serna y a la Secretaría Nacional de Organización. Al punto que la gente cree que corrieron al general Valladares, que era el jefe de la DID, hace poco, y que habían nombrado a otro que tiene un nombre raro, que era su segundo. Pero no, lo que hicieron fue sacarlo de la DIT y ahí tiene una oficina donde está la Secretaría Nacional de Organización. Ahí tienen al general Valladares en la Secretaría. Es decir, que él se encarga directamente de controlar a la DIT desde la Secretaría. Igual como hacen con los ministros, que ya lo corrió
y pasa a ser asesor con rango de ministro, como el caso de Acosta, como el caso de la Sonia Castro, que siguen mandando en salud, que es lo que yo les digo, que es el gabinete paralelo, que es el verdadero poder. Entonces existe un gobierno público y existe una especie de gobierno secreto. Entonces, Leonel Espinosa, un conocido comisionado general retirado, es parte del equipo del trabajo operativo. Otro miembro de ese equipo es el coronel Rodolfo Castillo, conocido como Payín. Si todos ven, estos nombres en su mayoría eran segundos de la seguridad del Estado. Y en ese equipo es donde está Rigoberto Valladares, supuestamente retirado. Esta sección operativa es la que toma las decisiones fundamentales para las acciones en cada terreno. Payín, o sea, Rodolfo Castillo y Juan José Uda, que es el jefe de la sección operativa, actualmente está a cargo de la reestructuración del partido y de las alcaldías. Entonces de repente ustedes bien dicen ahorita que la Chayo corrió a la alcaldesa de San Rafael, nada de eso. La Chayo ni cuenta se da. Ella solo carga el color porque esa es parte del patín para que puedan trabajar, hacer el trabajo secreto de la manera tranquila y nadie ponga los ojos sobre dónde esté el verdadero poder y quiénes son los que hacen todas estas acciones. Todos esos alcaldes corridos, pero no es que los corren, o los mandan a cumplir otro papel, o ya tienen 60 años y pasan a jubilación y obtienen las máximas jubilaciones, porque necesitan cambiarlos, por un lado, para poder renovar algunas estructuras, pero para otro lado, porque lo hacen en sectores donde se está perdiendo el control partidario, o se está perdiendo el control sobre las fuerzas mismas del partido que ya no quieren nada, y de esta manera inventan que los echan presos, pero no caen presos. Son los medios de comunicación, fundamentalmente dos medios que están en el exilio, los que más riegan la bola. Siempre corrieron al ministro tal y está preso, ninguno ha caído preso, ninguna magistrada ha caído preso. Son los que echaron preso a Jorge Guerrero el Cuervo y nunca ha caído preso. Simplemente está grave el hombre, anda con pamper, aprovechan su hospitalización y todo eso y ya inventaron que le echaron preso. Por eso a mí esos dos medios y los que lo dirigen me llaman la atención siempre porque son a la cabeza, y están en el exilio, a la cabeza de estas informaciones. Solo denle seguimiento con un poquito de concentración y se va a dar cuenta que siempre son dos medios los que salen con los cuentos de los corridos y de los echados presos. Entonces con esto logran la reestructuración, pero a la vez con esto logran meter en miedo a la militancia que se les está corriendo. Si echaron preso al secretario político, si echaron preso al alcalde, me van a joder a mí, mejor lo sigo apoyando. Esa política del terror la vienen aplicando desde hace años. Esto sí yo lo sé desde el 2005 o 6, cuando yo era socio en el buffet de Leopoldo Castrillo, que fue el último cónsul aquí en Miami. Cuando yo vine aquí a California, él estaba aquí. Nunca pude verlo ni quería. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Payín, Rodolfo Castillo, es el que maneja todos los expedientes de los principales cuadros del Frente Sandinista, de los que cumplen los cargos de ministros, los que manejan todo su expediente el día a día y tienen el control sobre ellos. Por eso se dan cuenta de cualquier cosa que hagan. Y si le pasan la cuenta de verdad o de mentira, es porque él tiene el control del expediente más la sección operativa. Entonces, desde ahí se toman las decisiones para los crímenes. Inclusive, no solo eso, tienen control sobre los testaferros. ¿Recuerdan a Joselino Orozco? Fue el primer jefe de la contrainteligencia territorial, CIT, que era la encargada de la contrainteligencia en los territorios de Managua en los 80, conocida como el F7, que al final lo repuso el tristemente célebre Rodolfo Ibarra, que fue el que asesinó a Arge Sequeira. Mangas, el presidente de los confiscados, ¿recuerdan eso? Entonces,
Joselino Orozco venía de una familia que había tenido acerríos y eso, entonces le dieron a manejar empresas madereras y otros tipos de bienes. Y Lenin le dijo que tenía que devolverlas. Varios años después, cuando ya todos ellos son millonarios, esto y lo otro, entonces Joselino se niega, porque si ustedes tienen todas las empresas, a mí me las vas a quitar. Y lo mandó a matar, y lo mataron allí en la puerta de una farmacia en Belo Horizonte. Exactamente a media cuadra de la iglesia Pío X o Pío XII, de la iglesia de Belo Horizonte. Lo asesinar, Lenin, así como lo oye. Entonces, pero lo del manejo de los expedientes sí lo sé, pero yo consideraba pues que era solo una actividad partidaria, no, es una actividad operativa. Entonces, ¿por qué se va a llamar la sección operativa? Porque tienen que ver con capturas, porque tienen que ver con secuestros, porque tienen que ver con el control de testaferros. Porque son ellos los que organizaron desde Managua los paramilitares. Entonces, ese es el verdadero poder dentro del Carmen. Y si ustedes ven, está organizada como una mafia que da seguimiento, que hace capturas, que hace secuestros, que desaparece gente. Y esos son los principales encargados de esta Secretaría Nacional de Organización que dirige Lenín Serna Juárez, conocido como Goyo. Si tienen alguna pregunta, no tengo mucho tiempo, estoy aquí en un lugar recibiendo todo el aire. Miren, ustedes han visto cómo se menean los árboles y las palmeras, y no es nada bueno para mí, pero vamos a entrar a más detalles sobre esta estructura criminal y todos estos que la dirigen. Ya oyeron sus nombres, incluyendo al último jefe de la Dirección de Información por la Defensa, por lo menos oficialmente, general Rigoberto Valladares, que ni siquiera pasa a ser uno de los jefes principales, pasa a subordinarse a Juan José Úbeda. Imagínense qué clase de poder tiene esta Secretaría Nacional de Organización, que controla todos los organismos de seguridad del país. No solo eso, que funciona como un complejo de seguridad en pequeño dentro de la Secretaría, pero de seguridad mafiosa, porque tiene que ver con capitales, tiene que ver con secuestros, con muertes, tiene que ver con el quita y pone en el Estado. Ellos son los que lo deciden, con el quita y pone de los dirigentes del partido, ellos son los que lo deciden, y ellos deciden quién va o no va preso. Entre ellos está su servidor, que de ahí salió la orden. Si tienen alguna pregunta, quería explicarles de manera rápida. Posteriormente, en otro video, iba a hacerlo más ampliado, pero ya no aguanto la nariz. Esto está muy violento. Miren los árboles, miren. Se oye el silbido del viento, ¿verdad? Y yo no estoy para estar, pero no hay condiciones donde estoy descubriendo como que hay topos en realidad, por distintas razones, y bueno, voy a solicitar me muevan en estos días o hoy mismo de ese lugar. Después hablaremos de algunas otras acciones que han realizado estos señores, pero ya saben los nombres de las principales especialidades, incluyendo el más joven, pues, que es Mario Rivera, conocido en la estructura como Tito, que era un don nadie, pero que se caracterizó por ser lamebotas y hoy criminal, que dirige lo que es informática y tecnología. Ya saben, pues, guárdense todos esos nombres que les di. Voy a pasarle toda esta estructura a un medio de mi confianza por cualquier cosa, ¿verdad? Uno nunca sabe. Hoy recibí la última amenaza, porque esa es una amenaza, de alguien de la Florida, conocido, que estuvo en las estructuras superiores de los organismos sindicales, y me dijo: un buen consejo, no sigas hablando, no hables mucho, es un buen consejo. Estas se llaman amenazas. Esto es diario. Esto es diario, no hayan como callarme. Están utilizando a gente que demerita lo que yo digo, le quita el valor, como gente que dice: eso ya lo sabíamos. ¿Quién sabía todo lo que yo dije sobre Alexis? Eso ya lo sabíamos. Y si ya lo sabíamos, si ya lo sabían, ¿por qué no lo denunciaron? Idiotas. Entonces, pretendiendo quitarle valor a lo que yo denuncio.
Entonces nos vemos en la próxima. Vamos a ampliar ya con más detalles algunas acciones de estas secciones que componen la Secretaría Nacional de Organización del FSLN en Managua. El verdadero poder y el que decide sobre vidas y sobre los funcionarios del Estado y del partido en todo Nicaragua. La Chayo no tiene ningún poder, solo es la cariadora, solo leí que la orden es decir, orden de la compañera Rosario. Gracias a Dios y a la compañera Rosario, para que nadie desvíe los ojos sobre este verdadero poder, sobre esta estructura criminal. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, ya estoy mal. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel Zapera, Rosario, Chayal. Ni las enfermedades, ni las amenazas me doblegarán. Que se rinda tu madre.